usuarios según el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahí es importante también eso, ¿no? Porque cuando tú, por ejemplo, vas a diseñar un sistema de agua caliente y, por ejemplo, al arquitecto por ahí se le fue el tema de no ubicar bien el almacenamiento del tanque de agua caliente, ahí tú puedes verificar si el tema del número de usuarios, el número de quienes van a usar el agua caliente hay que actualizarlo, ¿no? Hay que corregirlo. Y si es factible, ¿no? Porque el arquitecto tiene que adecuarse al cálculo real cuando tú estás haciendo el diseño. Determinación de las temperaturas de producción y operación, selección del tipo de tubería a usar y el tipo de aislamiento térmico, cálculo de la red de distribución utilizando Hazen y Williams, y también el cálculo del sistema de recirculación para evitar la pérdida de calor por conducción y convección y radiación, ¿no? Que esos son los criterios hidráulicos que hay que considerar para aplicar en el caso de agua caliente que recircula. Bueno, ahí tenemos un pequeño esquema, no se ve también muy bien, parece que el color no se eligió bien. Ahí tenemos un isométrico de agua caliente, ahí ustedes pueden darse cuenta que tenemos la caldera, ¿no? Esa caldera está ubicada en un determinado, en el último piso, ¿no? Perdón, en el primer piso, y de ese primer piso hay que, bueno, también depende, pues, ¿no? Como le digo, el uso de bombas también depende de dónde también se ubican las calderas, ¿no? Si se ubica arriba, si es un tanque elevado, bueno, no es necesario bombas. Pero si es un sistema, por ejemplo, hidroneumático o un sistema de presión constante que necesariamente van a utilizar el agua fría directa desde el primer piso, obviamente también el sistema de agua caliente debería proyectarse desde el primer piso, ¿no? Entonces sale del primer piso con una bomba, la bomba distribuye, ¿no?, a todos los puntos hasta el punto más alto de la red, y ya cuando empieza a enfriarse, ya cuando se enfría la tubería, el agua, hay una tubería de retorno, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, ¿no? Hay una tubería adicional a su costado, que es la tubería de retorno del sistema de agua caliente en una edificación. Tenemos los diámetros, lo mismo que se hace para Hunter, para agua fría, utilizando el método Hunter y considerando la demanda de gasto que tiene por cada piso, ¿no? Unidades de gasto que tiene por cada piso el sistema de agua caliente. Muy bien. Asimismo, una vez que ya diseñé, bueno, el sistema de agua caliente, agua fría, ahora es importante evacuarlo. Y para evacuar, justamente yo tengo que considerar las tuberías de recolección de aguas residuales, o también denominadas desagüe, ¿no? Este sistema está conformado por una red de tuberías, dice, que transportan las aguas residuales por gravedad desde cada uno de los puntos de inicio de la red, o sea, desde cada aparato sanitario, hasta el punto de descarga a la red pública, o sea, hasta la alcantarilla. Cuando los puntos de inicio están por debajo del nivel de vereda, no podrán descargarse por gravedad, siendo necesario utilizar un equipo de bombeo, ¿no?, para poder hacer el bombeo del punto más bajo hacia la red de alcantarilla. Esto define dos tipos de sistemas, ¿no? El sistema directo y el sistema indirecto también de aguas residuales. El sistema indirecto se utiliza en pendientes adecuadas para determinar el diámetro de tubería. El sistema indirecto también considera el transporte por gravedad desde los puntos de recolección ubicados por debajo del colector público hasta una cámara de bombeo de aguas residuales, donde el equipo de bombeo transporta hasta un punto adecuado, ¿no?, la caja de registro, para su posterior descarga por la gravedad al colector. Y justamente ahí vamos a ver ahora algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, los elementos que conforman una red de sistema de desagüe, ¿no? Por ejemplo, las tuberías. Según el cálculo hidráulico se usa tuberías de PVC, que cada uno con su coeficiente de rugosidad y su tipo de unión respectivo.
Accesorios como los elementos que unen las tuberías y permiten cambios de dirección del flujo, uniones, codos, yes, T, reducciones, con el mismo material de la tubería. Cajas de inspección que permiten el registro y limpieza de red de desagüe, se usan en áreas no techadas, se construyen de albañilería y de concreto y se usan prefabricadas de concreto. Su tapa es de concreto o reforzada con ángulo de acero y sus dimensiones dependen de diámetro y de la profundidad que se le encuentra a la tubería de desagüe. Los registros permiten el registro y limpieza de la tubería de desagüe en áreas techadas y son fabricados de bronce. Entonces tenemos ahí esos elementos importantes como son la caja de registro o la caja de inspección y también el tema de registros en cada tubería, ¿no? Los registros que son de bronce, prefabricados. Entonces ahí tenemos esos componentes adicionales. En el mismo reglamento tenemos las dimensiones de los montantes de desagüe y sus colectores. Ahora, de acuerdo a las unidades de descarga, ya no a las de gasto, que es Hunter, ¿no? Hunter son las unidades de gasto, pero en el tema de desagüe ya son las unidades de descarga, ¿correcto? Y bueno, las unidades de descarga particularmente son unidades también equivalentes, aproximadamente un caudal que se está propiciando para descargar, de acuerdo al tipo de aparato sanitario, ¿no? Y por ejemplo tenemos el inodoro con tanque, tenemos el inodoro con válvula, el bidet, tenemos el lavatorio, lavadero de cocina, triturador, ducha, etcétera, ¿no? O sea, el urinario también para el tema de desagües, ¿no? En el caso de desagües, el diámetro mínimo que se coloca es un diámetro de 2 pulgadas, ¿no? O sea, por ejemplo, para evacuar de los lavatorios, para evacuar del lavadero, siempre es media pulgada la evacuación, ¿correcto? Pero a medida que se va actualizando el tipo de aparato sanitario, por ejemplo en el caso de inodoro, ¿no? Por ejemplo los inodoros recomiendan que sean con 3 pulgadas, ¿no? 75 milímetros, pero cuando vamos a campo, en la práctica real no se coloca de 3, se coloca de 4, ¿no? Son 4 pulgadas, pero en el reglamento se estipula ese tipo de diámetro, ¿no? Que se recomienda. Entonces ahí tenemos para cada aparato, ¿no? Tenemos inodoros, los urinarios, los bebederos, que necesariamente sí deben constar de un sistema de evacuación de desagüe, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno va a hacer un trazo de una red de desagüe, lo ideal o lo que se recomienda siempre es tener como eje el inodoro, ¿no? Porque el inodoro es el que tiene el mayor diámetro, ¿no? O sea de 3 o sea de 4 pulgadas. Bueno, en la práctica siempre es de 4 pulgadas, ¿no? Entonces siempre se toma como eje el inodoro, ¿no? Hacia dónde va a ser justamente la distribución de la red de desagüe, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en el caso del inodoro, por ejemplo, a ver, se me ocurre, ¿no? Que esto, por ejemplo, por acá sale, ¿no? El agua. Por ejemplo, siempre cuando hablamos de desagüe, no se olviden que siempre vamos a hablar de la red de ventilación también, ¿no? Sube ventilación 2 pulgadas, ¿no? No se olviden que hay un accesorio especial, ¿no? Que va de 4, más o menos así, ¿no? Es un codo con reducción, ¿no? Así es, el codito, ¿no? Y acá tiene otro, ¿no? Este es de 4 y el otro es de 2, ¿no? Entonces, este de 2 justamente tiene la función de ventilar, ¿no? Que es el de ventilación. Entonces se pasa al otro extremo, ¿correcto? Entonces,
para el caso de aquí, por ejemplo, acá yo puedo hallar mi sumidero con trampa. No se olviden que acá está, ¿no? Allí, este es mi sumidero con trampa, ¿no? Y por aquí, para mi lavatorio, ¿no? Una doble Y. Acá tengo una doble Y. ¿No? Tengo una doble Y. Tanto para el lavatorio como para mi ducha. ¿Correcto? Y bueno, esto va obviamente hacia, vamos a meter una caja de registro. Esto va hacia la red de alcantarillado, ¿no? Entonces, como yo ya tengo un punto de ventilación, no hay problema, ¿no? Mi sistema ya está ventilado. ¿Qué más me falta ahí? Me falta colocar también el tema de registro, ¿no? Dentro del baño. Entonces, dentro de mi bañito yo tengo que colocar necesariamente un registro, ¿no? Tengo que colocar un registro, ¿correcto? Y así como coloco un registro, tengo que colocar también un sumidero, ¿no? Este es sumidero de 2 pulgadas, registro roscado de 4 pulgadas, ¿no? Esto es de 2 pulgadas y esto es de 2 pulgadas, ¿no? Esto es de 4 pulgadas, ¿no? Y ya tengo mi sistema, ¿no? De evacuación, ¿correcto? Y esto es mi caja de registro. Mi caja de registro tiene que decir número tal, ¿no? Número 1, cota de tapa, cota de fondo. Tiene que indicar cuál es ese nivel, ¿no? Que se coloca. Entonces, ¿cómo calculo los diámetros? Justamente considerando las unidades de descarga, ¿no? Por ejemplo, para lavatorios de 1 a 2 pulgadas, ¿no? 2 pulgadas. Para duchas, 2 pulgadas, ¿no? 2 pulgadas. Y en caso de inodoros, bueno, es 4 pulgadas, ¿no? Bueno, dice 3 en el reglamento, pero obviamente lo más comercial es de 4 pulgadas, ¿no? Que también hay algunos que lo colocan de 3, ¿sí? Entonces, con eso yo ya estoy diseñando, ¿no? Haciendo mi evacuación en el caso de tuberías de agua, ¿no? ¿Y cómo es en el caso, por ejemplo, de cuando son colegios, ¿no? Cuando, como hace rato dijimos, ¿no? Cuando son baños, ¿no? Baños públicos. Por ejemplo, acá tengo toda mi red de... Acá están todos mis inodoros, ¿no? Entonces, como todos mis inodoros están conectados en una sola línea, yo voy a tener una sola línea de descarga de inodoro, ¿no? Por cada inodoro, ¿no? Ahí, ¿no? Toditito mis inodoros, una sola línea, ¿correcto? Y más bien lo que sí puedo tener, por ejemplo, si en este lado están por ejemplo, mis urinarios, ¿no? Acá tengo urinarios. Acá tengo urinarios y acá tengo lavaderos, ¿no? Acá tengo urinarios y lavaderos, por ejemplo. Es lo típico de un baño público, ¿no? Entonces, cada uno de estos mis bañitos deberían tener también su colector aparte, ¿no? O sea, por ejemplo, para ese caso, por ejemplo, miren, hago así, ¿no? Este jala para acá, este jala para acá, este jala para aquí y este jala para acá, ¿no? Los deditos se van a un solo colector, ¿no? O en el caso de aquí, jalo acá, no, este jala aquí,
ya tengo ya mi sistema, ¿no?, de evacuación para cada ramal. Y de la misma manera, ¿no?, 2 pulgadas, 2, 2, 2, 2, 2. Yo, por ejemplo, acá, como es 2 más 2, igual que en el caso de Hunter, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde está lavatorios? Lavatorios, ahí está el lavatorio. Tengo de 1 a 2, ¿no? 2. Si pongo, a ver, ¿cuántos lavatorios? 3 lavatorios. 6. 6 unidades de gasto. Si son 6 unidades de gasto, ya es uno de 4. Entonces, acá va de 4. 4, 4, y todo esto de 4. Listo, ¿no? Se va toda la montaña, que es el diámetro mínimo que se requiere. ¿Y qué más necesito? Acá también necesito colocar registro, ¿no? Acá pongo registro, acá pongo otro registro. Y en el caso de ventilación, ¿cómo haría? En el caso de ventilación, acá voy a tener un punto de ventilación, sube ventilación 4 pulgadas, que es la total, ¿no? Y, no, acá no. No, sí, acá sí, perdón. Acá sí tengo que tener sí o sí. Porque en no se olviden que cuando uno hace la descarga, cuando ya se hizo el arrastre hidráulico, queda libre la tubería, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, necesito ventilar, ¿no? ¿Para qué? Para que haya un tema de efecto sifón en cada una de las tuberías, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo me he dado cuenta, yo a veces decía, pero ¿por qué se atoran? Yo me acuerdo que, por ejemplo, allá por mi zona, y yo tenía mi tía que siempre se le atoraba el baño, pues, ¿no? O sea, su lavatorio, su lavadero. Y yo siempre quería saber por qué, ¿no? ¿Cuál era la causa que se le atoraba? O sea, siempre se atoraba, ¿no? No había. Entonces, en uno solo nomás, de frente, ¿no? Ventilación va entrecortado, ¿no? Así va, ¿no? Entonces, ahí ya me indica, ¿no?, que está subiendo una ventilación, pero de 4 pulgadas. Suficiente aire para que aire todo el sistema, para que haya convección. Y listo, y el sistema funciona adecuadamente. Y al final acá tiene su caja de registro característico de 12 por 12 para que haga su descarga hacia la, ¿correcto? Entonces ahí se tiene ya ese tipo de diseño, que es típico, característico de unidades de abastecimiento, sí, para elementos públicos. Entonces ahí tenemos esta recomendación. Y en el caso de montantes, de que se me vaya la inspiración. Bueno, esto lo puedes hacer en primer piso, pues, ¿no? Porque como es primer normal, tiene que tener una pendiente, ¿no? Siempre acá nos recomiendan las pendientes mínimas de 1%, ¿no? 1% para la caída. Siempre recomiendan. En el caso de sistemas ya con en el primer piso, ¿no? Abajo. En el caso, por ejemplo, cuando tú haces con en otros niveles, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, necesariamente, por ejemplo, la habitación está acá. Lo ideal, cuando tú tienes, por ejemplo, el pedaje, necesariamente tiene que haber un ducto o una falsa columna para poder bajarlo, ¿no? No hay por dónde hacer la bajada de la montaña. Entonces, de todas maneras, igual, como referencia, como eje, se toma el inodoro, igualito, ¿no?, en el caso anterior.
Salvo que, como les vuelvo a repetir, el tema de la ubicación de la ducto, ¿no? A mí me permite hacer otro tipo de diseño. Entonces, por ejemplo, acá a mí más me conviene hacerlo por el lavatorio que hacerlo directamente por el inodoro, ¿no? Porque si lo hiciera por el inodoro, seguramente lo haría así. Tengo acá el tubo, acá sería baja montante de desagüe de 4 pulgadas. Entonces, acá tendría que tener primero esto, y aquí y acá tendría que tener una aquí, para que pueda bajar, para que vaya directo. Claro, con reducción, ¿no? Con reducción de 4 a 2. Entonces, acá sí, necesariamente tendría que jalar un punto, acá sería mi punto de ventilación también. Baja montante, sube ventilación de 4 pulgadas. Sube ventilación de 4 pulgadas. Vale. Y acá que faltaría, acá faltaría colocarle necesario, luego acá le, acá le pongo el registro, sería 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas. Reducción, 4 a 2. Muy bien. Y así sería, ¿no? O sea, lo ideal es que cuando tú haces el trazo en edificios altos, ¿no? Tiene necesariamente tener ductos y los trazos tienen que ser bien cortos, ¿no? Lo más corto posible, ¿no? No hay que tratar de hacer trazos largos porque no te olvides que tiene una caída, ¿no? Tiene 1%. ¿Cuánto tiene una losa aligerada de espesor? 30, más o menos. Imagínate sacarle pues 1% a una. A veces es el tramo corto, el tramo largo es mucha profundidad y a veces una losa aligerada no te aguanta, ¿no? El tubo se va a salir, no tiene sentido. Entonces el tramo tiene que ser lo más corto posible. Eso sería para el caso de ese tipo de edificaciones que se colocan en los edificios grandes. Ahí tenemos otro cuadro que también está dentro del reglamento de edificación, donde nos habla del número máximo de unidades de descarga que pueden ser conectados a los conductos horizontales de desagüe y a las montantes, ¿no? Ahí tenemos el diámetro de tuberías desde un cuarto de pulgada hasta 15 pulgadas. Justamente el tema de que hacen este tipo de diámetros son para edificios ya grandes, ¿no? Por ejemplo, hospitales, universidades, que tienen bastante población dentro de su instalación o edificación. Pero en una edificación, una casa, realmente es suficiente con estos rangos de ahí para poder hacer la evacuación, ¿no? Ahí, por ejemplo, dice, para cualquier horizontal de desagüe, ¿no? Cuando hablamos de horizontal de desagüe nos referimos a esto, ¿no? Los niveles están en planta, las unidades de descarga, ¿no? Tantas unidades de descarga, para montantes de 3 pisos de altura. Acá tenemos las unidades de carga para 3 pisos de altura y las montantes de más de 3 pisos de altura. Total en la montante y total por piso. Tenemos todos los valores de unidades de descarga, tanto por montante como por piso, ¿no?
Entonces, esas unidades de descarga yo la puedo identificar sabiendo cuántos unidades tengo, cuántos inodores tengo, ¿correcto? Y es igual que en el caso anterior, que para agua potable, ¿no? Tengo mi edificio, tengo mi edificio acá, ¿sí? Mi edificio, y del mismo modo tengo que tener mis montantes, ¿no? Mis ductos, ¿no? De carga, ¿correcto? Empieza desde acá, ¿no? Esta es la primera, segunda, cada, cada, cada nivel tiene su punto de descarga, necesariamente. Dejaba la caja, y de la caja ya va a la red de alcantarillado. Es igual acá, ¿no? Igual que en el caso de agua, vamos a calcular cuántas montañas, por ejemplo, cuántas unidades de gasto, ¿no? Unidades de descarga. 9, 10, 12, 10. Por cada nivel de descarga, yo igual voy a ir verificando, ¿no? Para eso está la tabla, voy a ir verificando qué unidades de descarga tengo. Por ejemplo, eh, para montantes de más de 2 de 3 pisos, bueno, para total en el piso, tengo 9, 9, de 9 y 16 tengo. Bueno, tengo 9, la montante de, no, mi montante puede ser hasta de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, ¿no? Hasta de 2 pulgadas y media. Es decir, voy sumando, ¿no? Sería 9 más 10, 10 sería 24, 24 más 3, no, 20, 24, 44, más 9, 53, ¿no? 53 unidades de descarga. Igual, está entre este rango, ¿no? Por piso, 53. Por montante, sobrado. ¿Cuánto llego? 4. De 4 a 3. Entonces mi montante, sobrado, 4 pulgadas. Sale. Descarga, 4 pulgadas. Entonces, así igualito hago la comprobación, como dice, para unidades de gasto, en caso de agua potable, ¿no? De la misma manera hago la comprobación para unidades de gasto, con unidades de descarga, ¿correcto? Para verificar la capacidad de la montaña. Acá también hay otro, esto es lo que hablábamos de las pendientes, ¿no? Lo que hablábamos de las pendientes. En este caso, son un número máximo de descarga que pueden ser conectados a los colectores del edificio. Ahora, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. En una red de desagüe como esta, hay lo que son los colectores. Estos son las redes interiores. Los colectores vienen a ser las montantes, ¿no? Colectores. Los interceptores vienen a ser las cajas,